Mari Pulamuen, Mari Compuche, Compuwenui, le damos la bienvenida a Mulay Zungu, el informativo de Walkintun TV. Comenzamos la jornada de este martes 20 de agosto con mucha información, muchas novedades después de este fin de semana largo que hemos tenido aquí en la localidad. Agrupaciones gauchas se movilizaron por la modificación de la ley de maltrato animal. Ocurrió este fin de semana. Varias fueron las agrupaciones de la ciudad que realizaron una movilización a caballo desde el velódromo municipal al centro cívico para así poder rechazar la inclusión de la jineteada como maltrato de animal en el marco de la modificación de la Ley Nacional 14.346, luego de que la Cámara de Diputados aprobara su modificación. Omar Quinteros, uno de los convocantes en Bariloche, indicó que durante la semana se realizará una reunión con referentes nacionales, con senadores, para que se pueda analizar esta situación, el planteo de las agrupaciones gauchas de todo el país. En Bariloche entregaron un petitorio. Bien, hemos tenido novedades desde el Senado y diputados para juntarse con los referentes que están más cerca, que son los de Buenos Aires y demás, como para hacer una reunión y empezar a trabajar en conjunto, y eso es muy importante porque se escuchó el país. Esta fue una movilización a nivel país que realmente anduvo muy bien en distintos lugares, en algunos con mucha congregación, otros con menos, pero en definitiva la causa era la misma y dio su fruto, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahora cuando entre la media sanción que la tienen que votar. Bueno, esta reunión o estas novedades, ¿para cuándo sería, digamos, la posibilidad de juntarse de referentes con estos diputados? Ahí nosotros tenemos un referente a nivel nacional que es el Churri, un animador de jineteada y que realmente es el que está más en contacto con él, con Roxana Silvera también, que es hija de una eminencia de jinete, y se van a juntar, creo que en 10, 15 días más tardar, se van a juntar con la gente de Nación para ver si se puede llegar a algún acuerdo y consensuar a ver cuáles son los puntos que se van a tomar, ¿no? Todavía no sabemos bien, pero por lo menos hay novedades y eso es importante de parte de el senador Monzó. Le ha dicho al secretario de él que mande una notita a la gente de las agrupaciones, más que nada en Buenos Aires, para tener una charla y llegar a algún acuerdo. Bueno, recordamos a la gente que hay un proyecto de modificación de la ley 14.346 que habla de maltrato animal, donde se quiere incluir dentro del maltrato animal a la jineteada, por ejemplo. Sí, correcto. Y tenemos que ser meticulosos ahí en eso, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades estos días. Caballo que por ahí no quiere salir del palo porque lo ataron o no quiere pararse cuando se tira al piso, no pegarle, porque eso sí se ve que es un maltrato y la verdad que hasta yo coincido con eso, que es un maltrato. Largarlo y traer otro, lamentablemente se pierde. Puede ser un caballo muy bueno que corcovea muy bien, pero bueno, lamentablemente no quiere dar suelta y no hay que porfiar y largarlo porque terminamos haciendo maltrato pegándole para que se pare. Entonces esas cosas las tenemos que cuidar. Me parece que entre todos tenemos que cuidar lo que es la cultura y la tradición porque se va perdiendo de a poco y cada vez le van buscando más el pelo al bobo, como decimos nosotros vulgarmente, ¿no? Porque están en todos los detalles y están con el tema de la jineteada. Se la agarraron con la jineteada, como en la época de los jalgueros. Omar, y aquí a nivel local, ¿cómo estuvo la cabalgata? Entendíamos que se salía, ¿no?, justamente del velódromo municipal y se llegaba al centro cívico. Sí, salimos a las 13:45 más o menos, un poquito retrasado, desde el velódromo hacia aquí al centro cívico y bueno,
entregamos el petitorio, coincidió el horario también que tenía la gente del municipio con el acto que tenía por la muerte del general San Martín, o sea que coincidió y no pudimos entregar el petitorio a nivel municipal, pero se entregó a todos los candidatos, a intendente, el público en general se enteró de qué se trataba esta movida cultural y bueno, estamos ahí tratando de que esto no se pierda y poder pelear en buenos términos esto que tiene que ver con las modificaciones, que más que nada cuando empiecen a hacer ordenanzas nuevas y resoluciones nuevas, que le consulten a la gente, al pueblo, al gaucho, que es el que sabe de un caballo. Pasamos a otra información. Galaverna va a la Corte Suprema de Justicia por su candidatura. Ante el fallo del Superior Tribunal de Justicia que impide la participación de la lista del Frente Grande en las elecciones municipales, la candidata a intendente Andrea Galaverna expresó que van a ir a la Corte Suprema de Justicia a revertir la impugnación de la interpuesta por el candidato Daniel Natapov. Los referentes del espacio político que impulsa la postulación de Andrea Galaverna sostienen que la boleta fue oficializada por la Junta Electoral Municipal y hasta que no haya un fallo firme puede competir. Bueno, yo siempre empiezo con el mismo raconto, en el sentido que la gente tiene que saber que nosotros tenemos una lista que está oficializada por la Junta Electoral, que tiene sorteado su lugar en la boleta, y que esto parte no de una voluntad nuestra, sino de una voluntad de un candidato de Daniel Natapov de impugnar la oficialización de la lista. Eso nos lleva a un terreno judicial que tiene sus tiempos, sus plazos y sus lógicas. El Tribunal Electoral nos baja la posibilidad de participar, nosotros apelamos al Superior Tribunal y el Superior Tribunal no acepta la apelación, con lo cual el único camino que nos queda para defender un derecho constitucional, que es el de la participación ciudadana, es ir a la Corte Suprema. Y ahí ya los tiempos nosotros no los podemos manejar, no sabemos en cuánto tiempo se va a expedir, ahora tenemos a los abogados trabajando en este tipo de apelación. Pero básicamente lo que queremos es que nos dé una alternativa para poder participar, que la justicia no solo diga que está mal y nosotros acatamos lo que dice la justicia, sino que nos diga, bueno, la justicia electoral siempre mira por la participación. Y nosotros recordamos en el 2013, Gustavo Genuso se presentó a la elección sin tener partido. El partido no estaba habilitado para competir en la elección. Y el Tribunal Superior de Justicia lo habilita por el derecho a la participación ciudadana. Entonces uno dice, ¿por qué pasan estas cosas, no? Hay dos varas para una misma situación, o una situación no idéntica pero similar. Lo cierto es que nosotros hoy tenemos vedada la participación, y no solo somos nosotros, sino los habitantes de Bariloche que quisieran votarnos. Así que, bueno, vamos a seguir los trámites judiciales en los que nos han metido, porque la verdad es que esto no fue nunca nuestra elección. Esto no fue lo que nosotros venimos construyendo hace 2 años, no fue el espíritu con el que hicimos alianza con el Frente Grande. Nuestro espíritu es de participar y ser una opción para nuestro pueblo. La verdad que nosotros interpretamos la campaña como un punto de contacto con nuestra gente. Siempre decimos que nuestro proyecto político estaba abierto a la participación, a que la gente nos diera su problemática, sus ideas, y íbamos construyendo en la campaña el proyecto definitivo. Pero lo cierto es que sí, esto nos quita mucha energía, porque nos pone en un lugar que no hubiéramos deseado jamás. Y es esta voluntad que tiene Daniel Natapov de que salgamos del juego. Nosotros esperamos que la justicia deje de mostrarnos una doble vara, que exista realmente un interés por la cultura democrática y por la Constitución Nacional que habilita los derechos políticos. La verdad es esa. Nosotros lo que vemos es del mismo tribunal, porque no es otro tribunal, el mismo tribunal, bueno,
en un caso habilita con fallas administrativas y en otro ni siquiera acepta la apelación. Estamos muy animados porque nosotros seguimos militando, seguimos estando al lado de la gente, seguimos participando de las charlas que se dan en los barrios y estamos dispuestos a dar la pelea y participar porque realmente estamos convencidos del proyecto que armamos. Y así que bueno, estamos bien. Por momentos yo soy la que más triste está, pero gracias a todos los compañeros y compañeras juntamos fuerzas para seguir adelante. Igual todavía no está presentado el recurso, tenemos 10 días. Nosotros lo que vemos es una voluntad de sacarnos de la boleta, por eso estamos acá para presentar un recurso ante la Junta Electoral para que no nos saque de la boleta porque la sentencia no está firme. Todavía falta los plazos de apelación. Entonces, no estando la sentencia firme y con la posibilidad de ir a la Corte, lo que queremos es que no nos saquen de la boleta. Bueno, eso es lo que vinieron a hablar justamente hoy aquí en la Junta Electoral. Totalmente, esos son los temas que tenemos que charlar hoy. Ahí pasaban las palabras de Andrea Galaverna, candidata de Unidos por Bariloche, aquí en la localidad. La Mesa 6 de septiembre anunció que la nueva edición de la Noche Sin Alcohol en Bariloche se realizará en Puerto Rock para todos los chicos de quinto y sexto años de las secundarias. Será el día sábado 7 de septiembre. Por cuarto año consecutivo, la empresa Flecha de Turismo Estudiantil brindará un viaje de egresados a Villa Carlos Paz para una división completa. Claudia Contreras, presidenta de la Mesa 6 de septiembre, indicó que se desarrollarán muchas actividades a lo largo de una semana en el marco de la Noche Sin Alcohol. La verdad que estamos muy contentos desde la Mesa 6 de septiembre porque lo que queremos anunciar en el día de hoy es que hemos logrado una vez más en estos 4 años que tenemos de esta gestión de la Mesa 6 de septiembre, poder tener otra vez Puerto Rock para organizar la Noche Sin Alcohol para todos los chicos de cuarto y quinto y sexto año de las secundarias, del último año, para que puedan participar. Y algo importantísimo también, por eso está Martín con nosotros, agradecerle a la gente de Flecha Turismo Estudiantil, de Flecha Bus, como decimos nosotros, porque también participan una vez más, como estos 4 años, en entregar el premio para aquellos que participen y se hagan sorteados esa noche del viaje de egresados. Así que es eso, tratar de convocar a todos los quinto y sexto años de las secundarias de nuestra ciudad para que participen de lo que es la Noche Sin Alcohol, que se realizará en Puerto Rock como todos estos años, ¿no? Bueno, ¿qué fecha y qué día va a ser? Va a ser el 7 de septiembre, 12:30 horas, que es el horario de ingreso, y ahí, como siempre, tenemos muchas actividades. La idea es que se diviertan y que estén en un ambiente donde puedan darse cuenta de que también es posible divertirse sin alcohol. Esa siempre es la intención de la mesa, del cuidarnos entre todos, de que si consumen, si lo deciden así, también que sean responsables en eso y que también se cuiden de esa manera. Por eso nosotros agradecidísimos, muchísimo de todas las empresas, como en esta oportunidad que estamos haciendo esto para la gente de Puerto Rock y la gente de Flecha Bus, que nos acompañan en esta difícil tarea, ¿no? Hoy lo decía en la conferencia, que todos sabemos, estamos viviendo un momento difícil en nuestro país en cuanto económico, y que en una empresa siga apostando a este mensaje que quiere dar la mesa, para nosotros es fundamental. Bueno, además de la Noche Sin Alcohol, hay actividades en torno también a esta jornada de concientización. Sí, claro, como lo hemos hecho todos estos años, la noche pasa a ser una semana de la Noche Sin Alcohol, en el sentido que tenemos actividades. El lunes 2 de septiembre vamos a tener la resolución de lo que es el concurso de spot audiovisual de los primarios y de los secundarios. El 3 y el 4 estamos cerrando lo que es mi primer licencia, por eso todavía no damos las inscripciones, pero estamos cerrando eso, al igual que queremos hacer una charla que está gestionando la legisladora Silvia Paz en cuanto a lo que es Estrellas Amarillas. El viernes 6 vamos a tener el acto conmemorativo en el lugar del accidente, como lo hacemos todos los años, y el 7 cerrando, como decimos, con la frutillita del postre, que tiene que ver con la Noche Sin Alcohol para todos los chicos de la secundaria, ¿no? Como decía Claudia, apostando un año más, por cuarto año consecutivo, ponemos nuestro granito de arena de parte de la empresa, de Flecha Turismo Estudiantil.
otorgando este primer premio importante, como decía Claudia, más allá de la situación económica del país, por suerte pudimos seguir brindando este premio, que es un viaje a Villa Carlos Paz para la segunda quincena de octubre, de 7 días, 4 noches, completo, con excursiones, discoteca, todo lo que tiene un egresado para 30 chicos, una división completa, y contentos de poder aportar nuestra parte, ya 4 años consecutivos, así que convocamos a los chicos de quinto, de sexto, de todas las escuelas, que todos los años han sumado un poquito más, así que la noche es para ellos, para concientizarse del tema sin alcohol, que se pueden divertir en una noche que no pasa por ahí, así que pido que se anoten, que se diviertan, que asistan esta noche a Puerto Rock, que es para ellos, está pensado para ellos y a la vez para concientizar a toda la ciudad con este tema del alcohol que más de una vez nos trajo algún problema y más en la juventud. Así que están todos invitados y de parte nuestra estaremos ahí también para que esa noche sea especial. Y para apoyar al Consejo, a este proyecto que tiene un fin bastante valioso, ponemos de nuestra parte, por una relación también con Pingüino, que es el encargado de Puerto Rock. Tenemos una relación comercial de hace muchísimos años y apostando a la ciudad. Somos una empresa a nivel nacional, pero con oficina propia, hotelería propia en Bariloche y obviamente dando una mano a la ciudad donde vivimos, y vendiendo siempre con los colegios primarios y secundarios de la ciudad y en este caso otorgando un premio más que importante. Pasamos a otra información. El tren del olvido es la gran novela literaria que irrumpe en las librerías argentinas en un género inédito para los reclamos de una cosmovisión precolombina. Moira Millán presentó su primer libro, una novela histórica que habla sobre la llegada del ferrocarril británico a la Patagonia y el impacto que tuvo sobre los pueblos preexistentes mapuches tehuelche. Ella es una escritora que se convierte en la primera novelista mapuche, utilizando este género literario para contar la historia de su propio pueblo. Compartimos el informe de Hispantel. Moira Millán presentó su primer libro, una novela histórica que habla sobre la llegada del ferrocarril británico a la Patagonia y el impacto que tuvo sobre los pueblos mapuche y tehuelche. El poder que ejercieron, un poder colonial, un poder déspota, un poder lleno de crueldad que ejerció la corona británica sobre nuestro territorio en complicidad con el Estado argentino. El uso de cepos, de calabozos subterráneos, incluso de castigos hasta letales sobre el cuerpo de la peonada, sobre la gente que servía en la estancia, las luchas que se dieron durante todo ese proceso en el que se levantaba el ferrocarril. Una escritora que se convierte en la primera novelista mapuche, utilizando este género literario para contar la historia de su propio pueblo. Es una mujer que hace años que viene trabajando y luchando contra el extractivismo y contra el despojo histórico de estas tierras, un planteamiento de cuestionamiento hacia, obviamente, el colonialismo impuesto hace 500 años que sigue absolutamente vigente. En su investigación, Millán encontró puntos de contacto entre el colonialismo de aquella época y la actual injerencia que ejerce el Reino Unido en la Patagonia, a través de sus empresarios millonarios y latifundistas. El Estado argentino siempre intervino en la vida de mi pueblo. Anunciaba con engañosos títulos los programas de gobierno que legitimaban nuestra muerte. Esa impronta de la política colonial de la época no se ha disipado ni ha desaparecido del todo, que ha mutado, que tenemos un Joe Lewis en el Bolsón, en la zona del Bolsón, manejándose con la misma impunidad y con el mismo poder con que se manejaban los ingleses en la estancia de Leleque en aquel tiempo. El tren del olvido, 480 páginas que cuentan una historia de amor y el relato de un pueblo valiente. Sebastián Salgado, Hispan TV, Buenos Aires. Felay Pulamuen, vamos a una breve pausa y estamos de regreso con más información.
Inicio de espacio publicitario. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Así como te cuidamos todo el año, este invierno también contá con nosotros. Si necesitas una mano porque presencias un accidente, ves un incendio, estás en problemas o alguien necesita una ayuda, no dudes en llamarnos al 103. Estamos preparados para ayudar. El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, transmitida por los ratones de campo, principalmente colilargos. La transmisión se produce por inhalación del virus que desprende las heces u orina de los roedores infectados, contacto directo al tocar roedores vivos o muertos infectados, sin medidas de prevención, mordedura de roedores infectados. Medidas de prevención: mantenga el hogar y alrededores libres de roedores. Si ingresa a un lugar cerrado por mucho tiempo, use máscara, guantes, barbijo y botas. No limpie en seco. Acampe solo en lugares permitidos. No toque ningún roedor. Marta, jubilada, vive en Bariloche. Sé que vivo en territorio mapuche. Sé que no son terroristas. Cuidar al vecino significa también impulsar que nos cuidemos los unos a los otros y así formamos una mejor comunidad. En ese marco se inserta el Plan Invierno. Fin de espacio publicitario. Continuamos con más información aquí en el segundo bloque de Muley Zungú, ollas populares en defensa del salario de los trabajadores. Movimientos sociales se movilizaron hacia la Plaza de Mayo para visibilizar la situación crítica que se vive en los barrios por las políticas económicas del gobierno. Realizaron ollas populares frente al obelisco y así denunciar el hambre que genera el macrismo con la devaluación de la moneda nacional. El Frente de Organizaciones en Lucha, el Frente Popular Darío Santillán, las organizaciones libres del pueblo y diversos movimientos territoriales se convocaron este jueves pasado en el centro porteño. Compartimos el informe de Barricada TV. Bueno, estamos movilizados los movimientos sociales en esta jornada de protesta con ollas populares en el obelisco y dentro de media hora vamos a marchar a Plaza de Mayo. La consigna principal de esta movilización es la única deuda es con el pueblo, no con el Fondo Monetario Internacional, y es en rechazo a la política económica que, bueno, con el golpe financiero, con el terrorismo de los mercados, en la última semana nos han pulverizado el salario en menos de 24 horas, ¿no? El gobierno tiene una deuda con el Fondo Monetario Internacional, pero en realidad la deuda es con el pueblo. El pueblo viene pasando hambre y las PASO
del domingo anterior han demostrado que el pueblo no quiere más esta política, que la mayoría de los argentinos y las gentes que vivimos en este país no queremos más las políticas de hambre de un grupo minoritario de empresarios que se ha apoderado del poder en la Argentina. Bueno, parece que la intención del gobierno es que se la quieren llevar toda, ¿no? Los que tienen todo quieren más y eso va a dejar a un país en una crisis descomunal que para nosotros tienen nombre y apellido, que son nuestras familias. Estuvo casi estos 4 años diciendo de que no podía avanzar sus políticas por la herencia del gobierno anterior y ahora dicen que las corridas cambiarias y el caos económico que vive la Argentina es producto del gobierno que probablemente asuma a partir del 10 de diciembre en la Argentina y le echa la culpa a los electores. Me parece que la realidad es que toda esta corrida económica forma parte de ese mismo grupo de empresarios que están como manotazos de ahogado intentando vaciar de recursos, saquear la riqueza de nuestro país en estos últimos meses que le queda todavía de existencia en el gobierno nacional y en el poder. Bueno, a mí me parece que Macri vive en otro país, no se hace cargo que de alguna manera en las elecciones se expresa el rechazo al modelo neoliberal que él ha expresado desde que ha llegado a la Casa Rosada. Y bueno, en definitiva consideramos nosotros también que no se puede esperar a octubre y que hay que estar en la calle defendiendo el salario de la clase trabajadora y evitando el profundo saqueo de la riqueza nacional, ¿no? El uso de las redes sociales e Internet es el tema elegido en las charlas gratuitas de la Comisaría de la Familia de Bariloche durante el mes de agosto. El próximo jueves 22, el área de capacitación y prevención cerrará las charlas de este mes en la localidad de Dinahuapi. Será a las 14 horas en el edificio de desarrollo social de la vecina localidad de calle Colombia 530. Desde mayo, la Comisaría de la Familia comenzó un ciclo de charlas donde se abordan diversas temáticas como violencia intrafamiliar, grooming, prevención de adicciones y prevención de abuso sexual infantil. Este jueves estamos cerrando en Dinahuapi a las 14 horas la charla de este mes, ¿sí? Del mes de agosto. Este mes es lo que es el uso de redes sociales y buen uso de Internet. En realidad consejos para usos, cómo manejarse en las redes sociales, en los juegos online, ¿sí? En diferentes sitios, lo que es la compras por Internet y demás. Son consejos y tips como para que vayan teniendo en cuenta al momento de manejarse sobre las redes. Es una apertura, ¿no? para el mes que viene ya la otra temática que ya es más direccionada a lo que es delitos por ahí, como el grooming, delitos que están ocasionándose o ocurriendo en las redes. En el mes de agosto hemos tenido concurrencia, sí, la verdad la gente está interesada, sí, les ha llamado la atención la temática, sí. Nos ocurrió en un lugar donde estaban esperando, pensaban que era la temática direccionada a lo que sería el mes que viene. Así que se encontraron con cosas que por ahí no estaban manejando. ¿Sí? Después tuvimos en una de las charlas, por ejemplo, en un caso tuvimos una chica de 12 años que concurrió con el padre, ¿sí? Fue con el padre y nosotros empezamos a hablarle de, por ejemplo, los juegos online, ¿sí? Y ella empezó a acotarnos y a marcarnos diciendo, bueno, sí, pero esto es así. Nos explicó en parte, ¿no? Un poco más, digamos, en primera persona, lo que sería el juego, ¿sí? Y la forma de manejarse. Entonces de ahí nosotros como adultos empezamos a inferir y dijimos, bueno, tengan en cuenta esto y esto, ¿sí? La mirada que por ahí los chicos en su inocencia no la tienen. Y era lo que apuntábamos a esta charla, así que fue ideal la participación de esta nena, porque lógicamente uno llega y va contando desde su punto de vista, ¿sí? De por ahí uno lo que estuvo leyendo, lo que estuvo investigando, ¿sí? Y va contando desde su punto de vista y las experiencias que uno tiene, pero es muy enriquecedor también el contacto ¿sí? La gente que de golpe te llega y te plantea una cosa distinta, ¿sí? Otra mirada. Y eso es lo que nos va enriqueciendo, ¿sí? Así que es una charla disparadora, como se le llama, disparadora, entonces de ahí va ampliándose a poder seguir investigando, ¿sí? También puede tener algún tipo de asesoramiento a la hora de efectuar alguna denuncia, ¿no? O por lo menos tener claridad
de qué es un delito, qué se puede denunciar y qué no. Claro, sí, eso es a lo que apuntamos, ¿sí? Ahí es donde entramos con la parte esta de la prevención, ¿sí? Nosotros decimos, bueno, esto es un delito, esto es denunciable, ¿sí? Y esta otra modalidad, digamos, lógicamente nosotros les vamos explicando los tipos de delitos, ¿sí? Y para esto estamos abiertos, ¿sí? a consultas, ¿sí? Estamos dispuestos a asesorarlos en todo esto, ¿sí? Hay diferentes reglamentaciones acá en Argentina sobre la parte de delitos informáticos. Entonces nosotros los vamos asesorando y diciendo, esto sí, esto está reglamentado como un delito, se denuncia así, se trabaja de esta forma, ¿sí? Pero la verdad que bastante bueno, sí, bastante recepción. Hemos tenido también la participación de muchos docentes en las charlas, ¿sí? Que eso fue muy bueno, porque ya el docente, al participar en la charla, después termina replicándolo o diciendo, acompáñenme al colegio, que quiero replicar esto que están haciendo en esta charla. Entonces, lógicamente, continuamos con la cadena esta de seguir hablando en los colegios. Claro. Entonces, cierra por lo menos el tema de este mes de agosto en la vecina localidad de Dinahuapi, ahora, ¿no? Este jueves. Sí, este jueves a las 14 horas en Dinahuapi, es en Colombia 530, que es el Salón de Desarrollo Social, ¿sí? La gente de Desarrollo Social nos facilita el salón, entonces ahí en el Salón de Desarrollo Social estamos cerrando con digamos, la charla de este mes de agosto, la parte de uso de redes sociales, manejo de internet, y ahí va relacionado a lo que son los scratches sociales, los scratches por las redes, ¿sí? Las compras por internet, los juegos online, ¿sí? Sugerencias y tips como para que tengan en cuenta la hora de navegar. Bueno, la invitación es libre, es a toda la comunidad y la participación libre y gratuita. Sí, eso sí, por supuesto, sí, muchas gracias por recordarnos. Sí, lógicamente está libre, gratuita, sí, y estamos abiertos a las consultas, sí, relacionadas a toda esta temática, sí. Lógicamente por ahí en alguna cosa de otro tema que podamos llegar a ayudarlos como comisaría de la familia, sí, lógicamente que estamos abiertos, pero lo haremos aparte. Pero de la temática esta, en la misma charla se van planteando y vamos resolviendo las por ahí consultas que pueda llegar a haber. Sí. Joaquín, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias por acercarse, sí, a cada momento y darnos este espacio para poder comunicar lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Recordamos entonces que la última charla tendrá lugar en la localidad de Dinahuapi, en la calle Colombias 530, el próximo jueves 22. Pasamos a otra información, en este caso una información internacional. El buque Open Arms rechaza desembarcar en España. Tras 18 días de bloqueo, los migrantes rescatados por el barco de rescate están viviendo una situación límite. La crisis humanitaria y el impedimento del gobierno de Italia para desembarcar ha llevado al gobierno de España a ofrecer 2 de sus puertos. En el interior del buque se viven ataques de pánico, episodios de agresividad provocados por la desesperación y la ansiedad e intentos de suicidio. Vamos a compartir con ustedes el informe de Hispan TV. La crisis desatada tras el rescate de 147 migrantes por la ONG española Proactiva Open Arms ha evidenciado la inexistencia de una política de migración y asilo adaptada a la realidad del continente en la Unión Europea. Hace falta que vuelva a haber un sistema en el Mediterráneo de búsqueda, de rescate por parte de los Estados europeos, porque ahora mismo ese papel lo están cumpliendo las ONGs. Hace falta también que se busquen vías para que las personas refugiadas puedan salir de una manera segura. El buque de salvamento, tras 18 días en el mar, sigue esperando que se le permita desembarcar en Lampedusa, a 800 metros de su posición, a las 107 personas rescatadas que continúan a bordo. ¿Qué más necesitamos? ¿Muertos? Los que no han muerto en el mar tienen que morir aquí a bordo de Open Arms. ¿Eso es lo que necesitamos? El que habla es el fundador de Open Arms a través de un vídeo que subió a Twitter después de que varios migrantes se lanzaran el domingo al agua para tratar de llegar a nado a tierra firme. Los socorristas les obligaron a regresar. En el interior del buque se viven ataques de pánico, episodios de agresividad provocados por la desesperación y la ansiedad e intentos de suicidio. Son 17 días varados en el mar, más todo lo que han vivido en Libia, en un estado como Libia, donde han sufrido muchos de ellos, la mayoría, por no decir todos, pues todo tipo de violaciones de derechos humanos. De hecho, muchas de las personas que están en el barco también han manifestado que quieren pedir asilo, que se consideran que son refugiados y que quieren pedir asilo. Por eso hace falta que se busquen soluciones. Tras haberse negado en un principio a recibir a los rescatados por el Open Arms, el gobierno español se ofreció hace unos días a acoger a varios de ellos
ellos junto con otros 5 países. Ahora ha dado un paso más. El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha ofrecido los puertos de Algeciras y Mahón para su desembarco, pero la ONG ha rechazado la oferta ya que considera que la situación es demasiado crítica como para afrontar la travesía. La decisión se produjo tras la insistente negativa del ministro de Interior italiano, el ultra Matteo Salvini, a permitir el desembarco y por la situación de emergencia humanitaria. Consideramos que la solución mejor sea desembarco inmediato de todas las personas en el puerto cercano, seguro, y ya después las personas llegarán a los Estados miembros que les acojan. En el buque viajaban 27 menores no acompañados. El sábado Salvini se vio obligado a aceptar su desembarco. Esperamos que reciban la atención que necesitan y sobre todo que se les brinde la protección específica que cada uno de ellos necesita por las circunstancias que les han llevado a abandonar sus países de origen. Proactiva Open Arms ha colocado entre las cuerdas a Salvini mediante distintos recursos judiciales. Sin embargo, el ministro ultraderechista continúa bloqueando el acceso a puerto mientras los días pasan y las condiciones de los rescatados por la ONG española empeoran. David Hernández, Hispan TV, Madrid. Este 19 de agosto se conmemora el Día Nacional de la Prevención del Síndrome Urémico Hemolítico. Se realizarán diferentes actividades en toda la provincia para así poder concientizar a la población y reforzar la prevención de esta enfermedad. Las actividades serán desarrolladas por la Coordinación Provincial de Salud Ambiental, dependiente del Ministerio de Salud de Río Negro, bajo el lema "Con higiene y cocción adecuada de los alimentos, el síndrome urémico hemolítico se puede prevenir". A través de la Dirección de Salud Ambiental de la provincia se van a ir desarrollando distintas actividades como son charlas, informativas, cursos a inspectores municipales y bueno, la idea es concientizar a la gente en la prevención de esta enfermedad que afecta principalmente a niños menores de 5 años, pero también puede afectar a otros niños un poco mayores o a los adultos, ancianos, y es una patología que puede llegar a ser grave, provocarle secuelas a los niños. En Río Negro tenemos aproximadamente entre 6 y 7 niños afectados por año. Algunos de ellos pueden terminar, digamos, en su etapa adulta a necesitar trasplante de riñón. Por lo tanto, es una enfermedad en la que podemos particularmente énfasis. Desde todo el país estamos haciendo una fuerte campaña para la prevención de esta enfermedad. En la Argentina se caracteriza por tener una alta incidencia y además que las cepas que circulan en la Argentina son una de las más virulentas. Por eso este refuerzo en esta campaña. Las medidas de prevención son básicas y son las que todos podemos aplicar, no solamente para esta enfermedad, como es el síndrome urémico, sino para cualquier enfermedad transmitida por alimento e incluso para la gripe, como son el lavado de las manos antes de manipular los alimentos, después que cambiamos el pañal de nuestros niños, cuando tocamos un alimento crudo y vamos a pasar a un alimento cocido, usar agua potable, si no hay acceso al agua potable, tratar de potabilizarla con lavandina o hervirla, cocinar especialmente las carnes completamente, que no queden partes jugosas, entonces ahí estamos asegurando que esta bacteria se haya destruido. Utilizar elementos independientes para los alimentos crudos de los cocidos, digamos, para eso lo que llamamos evitar la contaminación cruzada, y lavar también las frutas y verduras con abundante agua y agua potable, porque también las verduras pueden ser un vehículo de transmisión de esta enfermedad, no solamente a través de la carne, sino también de las verduras que pudieron estar en contacto con aguas contaminadas o con materia bosta de las vacas, que generalmente se usan como abono, entonces es también un riesgo. También otra cosa que hay que tener en cuenta es las mascotas. O sea, nosotros estamos viendo que hay una relación con el contacto con las mascotas, porque muchas veces tenemos mucha precaución con nuestros niños, en las comidas que le vamos a dar a nuestros niños, pero luego al perro le damos carne picada, cruda o carne cruda, y ese perro está en contacto con nuestros niños, entonces puede ser un vehículo también de transmisión. Entonces, básicamente, como lo decimos en nuestro eslogan, que con una correcta higiene y cocción de las carnes podemos prevenir esta patología. Finalizamos el segundo bloque de Muley Zungu. Nos vamos a una breve pausa y regresamos en breve.
Inicio de espacio publicitario. Astronauta. Científica. A mí me gustaría ser apicultor. Un casco para poder respirar y un traje para protegerme del espacio. Unos anteojos para hacer experimentos y un guardapolvo. Un traje especial para que no me piquen las abejas. Igual, yo no le tengo miedo a las abejas. Hoy, mañana y siempre. Prevenir es un trabajo de todos los días. 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Seguimos trabajando en cómo cuidarte. Desarrollamos la app que te acompaña en el invierno, donde vas a encontrar estado de rutas, estado de senderos, estado del transporte urbano de pasajeros, tips de cuidado en ruta y en el hogar, programa Abriga tu casa, plan calor, eventos y un sistema de SOS donde en caso de emergencia te comunicas directamente con Protección Civil. Nos encontraremos con servicios y productos que se ofrecen por parte de lugareños en sus variados paisajes, desde la precordillera a la estepa patagónica. Somos rastreadores, buscadores de historias y vivencias de nuestra gente de montaña. La poda anticipada es un compromiso colectivo. Trabajemos para prevenir cortes por la caída de ramas y árboles. La poda cercana a las redes eléctricas puede evitar posibles cortes de energía. Cortemos a tiempo. Este invierno tenemos un plan pensado para cuidarte. Te pedimos que sigas estas recomendaciones. Si tu calefacción es a gas por artefacto que no es de tiro balanceado o es a leña, mantén abierta una pequeña ventilación para evitar que el monóxido de carbono esté en tu casa. El municipio te cuida. Sol es bailarina. Vive en Bariloche. El pueblo mapuche es preexistente al Estado, no es terrorista. Fin de espacio publicitario. Último bloque del informativo de Walking Town TV. Usted nos ve a través del canal 2 de aire, canal 10 de Angostura Videocable. Continuando con más información, una alegría para muchas familias, un sueño cumplido, ya que Río Negro entregó 52 lotes a familias de San Javier. El gobernador Alberto Beretilnec entregó 52 lotes a familias de San Javier, distribuidos a través de un novedoso reglamento que garantiza transparencia e igualdad. En total, 30 parcelas se sumarán a una nueva manzana que ya cuenta con servicios de luz y agua potable, y las otras 22 se recuperaron de una adjudicación anterior y cuentan además con gas y cloaca. Es un gusto que podamos estar concretando este acto tan significativo para cada uno de ustedes. Y en este sentido me parece importante destacar el trabajo que han venido haciendo juntos la Comisión de Fomento con el IDEBI para tener el reglamento de otorgamiento de los terrenos y de los lotes sociales que permita justamente garantizar la transparencia y la equidad al momento de asignar el lote social a cada una de las familias que hoy van a resultar beneficiadas de esta decisión.
la culminación de un trabajo conjuntamente de hace más de 2 años en esa modificación de ese viejo reglamento que eliminamos el sistema de sorteo o lo reemplazamos por el sistema de puntaje, buscando legitimar al vecino que reside hace más de 2 años en nuestra localidad, al hijo de nuestro productor, llegando a conformar más de 130 expedientes para poder participar de este sorteo que hoy nos encuentra con la posibilidad de dar respuesta ni más ni menos a 52 familias. Lotes que por supuesto son 30 lotes que se han incorporado en una nueva manzana con los servicios de luz y agua potable, con el acompañamiento primeramente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, en esa obra de extensión de luz y alumbrado, la obra de agua potable que trabajamos conjuntamente con el aporte de las maquinarias del IDEBI. También participó la mototradilla de Velocidad Nacional en la nivelación de esa manzana. Quiero rescatar también el acompañamiento del DPA. Bueno, muchos organismos, esto muestra a las claras, primeramente la presencia del Estado provincial en San Javier, con todos los organismos que forman parte del gabinete de esta provincia, acompañando puntualmente la cuestión social. Para nosotros es muy importante el acompañamiento de nuestra provincia porque realmente hubiese sido imposible poder desarrollar toda esta infraestructura. Todos estos trabajos porque sobre los otros 22 lotes justamente que conforman la totalidad han sido lotes que por primera vez se han recuperado y que le permite a 22 familias más contar con su terreno, pero que son lotes que también cuentan con, además del servicio de agua y luz eléctrica, muchos de esos lotes tienen ya el gas en la vereda y la obra de cloaca. La ciudad de Catriel será sede de la 4ª fecha del Campeonato Provincial de Jineteada 2019, que es el clasificatorio para el Festival de Doma y Folclore de Jesús María en la ciudad de Córdoba. La doble jornada de despliegue artístico y destrezas criollas tendrá lugar el día sábado 24 y domingo 25 de agosto próximos en el campo de jineteada de la agrupación San Sebastián, donde participarán los mejores jinetes de Río Negro. Río Negro ha sido una de las provincias que mejor ha quedado en el festival mayor que tiene el país, que es Jesús María, en el mes de enero. Estamos trabajando ya, pasaron 3 fechas para el campeonato que arranca en Cervantes y después va recorriendo distintas ciudades de Río Negro. Este fin de semana vamos a estar animando por los pagos de Catriel, ahí cerca del 25 de mayo, La Pampa. Después llegaremos para el lado de Bolsón, después se hace Chipoleti, Choel, y después se termina la última fecha, que sería la 8ª fecha, en Cervantes, que es la sede provincial de jineteada de Río Negro. Pero la provincia ha trabajado mucho para que esto se lleve a cabo, le pone tráfico a los jinetes que están lejos. Antes nosotros, en la época que montaba yo, agarrábamos un bolsito y los íbamos a dedo. Hoy por hoy la provincia está ayudando mucho y eso es muy importante, pero muy importante. El jinete se siente acompañado, le ponen movilidad, le dan la comida, alojamiento. Cuando vienen del Alto Valle no pueden creer que paran en un hotel o en cabañas aquí en Bolsón, y eso me parece que es tener en cuenta el sacrificio que ha hecho el jinete, y este gobierno, no es por nada, pero ha revertido la situación de antes. Bueno, después de estas 8 fechas del campeonato, hay una selección de los jinetes. ¿Cuántos serían los jinetes o el jinete para ir a Jesús María? Hay sumatorias de puntos. Cada jineteada va sumando puntos. Categoría crina, categoría grupa y categoría basto. Andan chicos nuevos, muy buenos, que realmente hemos tenido referentes como Martín Montiel Quijada, por decirte uno, de aquí, de Bolsón, Marcos Rubilar, en la categoría pelo. En el Alto Valle, un chico que nos hizo lagrimear
el año pasado, Ariel Retamal, Gustavo Riquelme, entre otros, ¿no? Son referentes muy importantes, pero ahora vienen pibes nuevos, muy loquitos para jinetear, y donde echaron muy buena jineteada, sumaron puntos, se van, y está muy peleado el campeonato, está muy peleado, y este año la verdad que va a ser un gusto verlos otra vez, Jesús María. Y yo te lo decía al principio de la nota, es la provincia que ha quedado mejor en cuanto al puntaje. Hay provincias que si no suman una cierta cantidad de puntos, el otro año siguiente quedan afuera. Le ha pasado a Neuquén, le ha pasado al Chubut, le ha pasado a La Rioja, y nosotros entre todo venimos sumando bien, y la verdad que es una provincia que ha dejado en alto lo que tiene que ver con la jineteada y lo cultural. Pasamos a otra información. En Honduras, el expresidente Manuel Zelaya Rosales y la Plataforma en Defensa de la Salud y la Educación crearon un nuevo bloque nacional para así poder sacar a Juan Orlando Hernández del poder. Estos dos convocantes concuerdan en dos cosas: es que se debe nombrar un gobierno de transición que adelante las elecciones y así se logre la salida inmediata de Juan Orlando Hernández. Vamos al informe de Hispan TV. Manuel Zelaya Rosales convocó a la creación de una nueva alianza opositora contra Juan Orlando Hernández, que asegure una transición segura al país. Todos queremos sacar a la dictadura, y eso nadie se opone. Pero hay algunos que quieren quitar a la dictadura para poner otra peor. Entonces hay que tener cuidado. La Plataforma en Defensa de la Salud y la Educación también ha hecho el llamado a una unión contra Hernández, llamándolo Bloque Nacional, pero desde su dirección, parlamentarios del Partido Libre advierten que no se debe desconocer el poder de convocatoria de su partido. Que es el que convoca, que es el que saca a la gente a luchar, que tiene 10 años de estar en la lucha, que no tiene solamente 3 días o 2 semanas o 2 meses, tiene 10 años de lucha en la calle, que le han asesinado a sus militantes, que le han encarcelado a sus militantes, que le han robado 2 procesos electorales y que ha hecho una lucha férrea desde el Congreso Nacional. Yo creo que hay autoridad moral para convocar a una alianza. El intento más reciente fue la alianza de oposición, que colocó a Salvador Narrala como su candidato presidencial. Estos dos convocantes concuerdan en una cosa, y es que debe nombrarse un gobierno de transición que adelante las elecciones y así se logre la salida inmediata de Juan Orlando Hernández. Me parece que esta nueva coincidencia, tanto con la plataforma que con el llamado del presidente Zelaya y de otros sectores también, que hacen un llamado a la necesidad de estar todas juntas las fuerzas que se oponen a la dictadura, es importantísima, es necesaria, nos podría evitar 2 años de un régimen que no está resolviendo los problemas de la población. Sería una especie de transición en la que sin duda debería haber elecciones anticipadas. Aún no hay reuniones entre los dos sectores opositores debido al temor de la plataforma de ser vinculados con el Partido Libre. Dazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa. Una alegría para compartir con todos ustedes es que está en marcha la temporada de avistaje de fauna marina en el Golfo San Matías. Por 8º año consecutivo, el Golfo San Matías es el lugar elegido para los visitantes que deseen disfrutar del avistaje de fauna marina. Las actividades que se consolidan año a año fue inaugurada hoy en el balneario de Las Grutas con la presencia del gobernador Alberto Beretilnec. Durante el lanzamiento de temporada, la ministra de Turismo, Cultura y Deporte, Marta Vélez, aseguró que este tipo de emprendimientos y acciones ayudan a cambiar la matriz productiva de esta región. Es un gusto para nosotros estar como Estado, como Gobierno, presentes en este tan importante acto, en este lanzamiento de la 8ª temporada de avistaje de fauna marina. Sin lugar a dudas, este tipo de emprendimientos y acciones ayudan a cambiar la matriz productiva de la región y en este caso de la región de Las Grutas. El avistaje que bueno, hoy se lanza es
trabajo en conjunto, como bien decía Nadina, entre el sector público y el sector privado. La sinergia del trabajo en conjunto es necesario para el crecimiento y el desarrollo del sector. No concebimos otra manera de trabajo que no sea de esta forma. Los prestadores, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, también trabajando para la preservación de este recurso maravilloso que tiene la provincia y que nos posiciona no solamente en la provincia, sino en el país y en el exterior también. Quiero agradecerles también la presencia de todos, de las fuerzas también de seguridad, que mucho tienen que ver en este producto. Y la idea en la gestión es continuar trabajando, la línea que se viene trabajando desde la gobernadora electa, desde el lugar de ministra, y profundizar las acciones que tienen que ver con posicionar a nuestra provincia y a esta región tan maravillosa y sus recursos dentro del país, ¿no? A nivel internacional también. El Emprotur considero que es una herramienta fundamental que debe trabajar en forma conjunta con esta sinergia con el sector privado y no perdamos de vista también a los residentes que tienen que ver en esta nueva mirada, en esta nueva gobernanza de trabajo en conjunto también con el sector público, privado y el residente, que es quien brinda el servicio a los miles de turistas que nos visitan cada año. Hemos estado reunidos hoy con las cámaras de empresarios y hemos hablado también de la importancia de generar este tipo de productos como el de avistaje para trabajar en temporadas fuera de la temporada de verano y cortar la estacionalidad que tienen este tipo de destinos turísticos de playa y sol, creando otro tipo de productos que, como decía, cambien la matriz productiva de la ciudad y de la región. Momento de irnos a las farmacias de turno para este martes 20 de agosto. Farmacia Las Victorias, en Avenida Las Victorias 26. Farmacia Zona Vital Moreno, en Moreno 246. Y Farmacia Alta Catedral, que está abierta hasta las 23 horas y está ubicada en Plaza Amancay, local 18 del Cerro Catedral. Repetimos las farmacias de turno para este martes 20 de agosto. Las Victorias, en Avenida Las Victorias 26. Farmacia Zona Vital Moreno, en Moreno 246. Y Farmacia Alta Catedral, en Plaza Amancay, local 18 del Cerro Catedral, que está abierta hasta las 23 horas. De esta manera finalizamos el informativo de Walking Town TV. Ahora los vamos a dejar en la programación y nos reencontramos mañana a las 13 horas con más información y más novedades. Que tengan todos una buena jornada, nos reencontraremos mañana. Memoria Pulamuen, Capeu Cayay.